Mire, vivimos hoy en tiempos donde hay abundancia de conocimiento, hay canales donde usted puede encontrar de todo, ¿no? Hay redes sociales, hay radio, televisión, folletos, a donde usted vaya va a encontrar conocimiento. Se arman grupos incluso de personas donde hablan acerca de la buena moral, hablan de la ética, hablan de ser buenas personas. Y de esto se habla a por montón. Es más, incluso ahora mismo, ¿cuántas personas están hablando de Dios? Están hablando de su palabra y de su verdad. Hay conferencias, materiales que hablan de cómo ser un buen ciudadano, cómo apoyar a la sociedad, cómo cuidar el medio ambiente, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. Hay incluso materiales cristianos, programas, estudios, eventos. Pero dentro de toda esta enseñanza sobre las cosas de Dios, muchas veces Dios mismo ha sido dejado fuera. Enseñamos los principios, pero no a quién manda esos principios. Enseñamos los milagros, pero no al milagroso. Hablamos de valores de moral y de ética, pero no del Cristo vivo. Y ahí es una tragedia espiritual. Usted se puede encontrar con muchas personas, ¿no? Que digo, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen ciudadano, yo soy una buena persona. No he matado a nadie, cuido de mi familia, cuido de aquellos que poco tienen. Incluso los ayudo. Yo incluso doy a la beneficencia. Y si no hay beneficencia, voy y le doy a una iglesia. Yo soy una persona buena. Pero la pregunta es, ¿Cristo está en tu vida? Si le decimos a alguien que no haga eso malo, no es solamente para que sea un buen ciudadano o una buena persona. Es para que así honre al Todopoderoso. Que sepa que el que lo manda es el Todopoderoso. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dijo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dijo el Señor. Así que este pasaje nos muestra que es posible tener apariencia de devoción, apariencia de ser una buena persona. Ayer me encontré con unos jóvenes en un parque, estaba con ellos, un joven de 15, 17 años. Y volví a sorprenderme nuevamente porque les pregunté si habían escuchado de Jesús. Uno dijo, no tanto, dijo él. Y le pregunté quién es Jesús. Y él dijo, lo dudó y dijo, el Hijo de Dios. Bueno, no es solamente eso. Claro, es el Dios vivo, pero es aquel que se sacrificó por nosotros. Es aquel que dio su vida por nuestros pecados, para que seamos libres, es nuestro libertador. Y comencé a hablar de ellos, acerca de Jesús, y realmente quedaron anonadados. Uno de ellos sabía un poco más, porque dice, a mí me han dicho, dijo él, qué bien que alguien le haya dicho al de al lado. Me acerqué a ellos porque estaban fumando un cigarrillo, y no sé, me nació hablarles. Entonces les hice una pregunta, y es la misma pregunta que le hago a ustedes, amigos, que me escuchan y me ven. Aquellos que están siguiendo quizás la entiendan. Si yo soy una persona honesta, si yo soy fiel a mi esposa, si yo cuido de mis hijos, pago mis impuestos, eso hace que yo ya gane el cielo. O si soy un asesino, violador, descuartizador de personas, eso me aleja del cielo. ¿Cuál de los dos está más cerca de ganarse el cielo?, les pregunté a estos jóvenes. Y al unísono, ambos dijeron, el que hace las cosas bien. La religión nos ha metido eso en la cabeza, que ser bueno, ser honesto, ser un buen ciudadano, pagar tus impuestos y demás, te hace merecedor del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, es el que nos dio la gracia. De gracia recibimos y de gracia damos. Por Él es que nos hemos ganado el cielo. Así que, si el bueno, honesto y fiel no recibe a Jesús, pero aquel que ha hecho mal toda su vida y recibe a Jesús, entonces el otro estará en el paraíso. El otro día habíamos hablado acerca de estos dos ladrones que estaban con Jesucristo en la cruz. Y Jesucristo le dijo a uno de ellos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tener a Jesús en su vida, eso hará obviamente un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar. Lo hará un buen ser humano. Y el único que sabe si tiene a Jesús en su vida es Dios y usted. Se verá reflejado, obviamente. No quiere decir que un asesino, un delincuente que esté por ahí, es que es el reflejo de Jesús. Jesús está con él, obviamente. Hay un dolor interno donde este asesino está guardando. En su corazón está el veneno del mal.
está el orgullo, está, no sé, un tormento que se refleja en sus acciones. La palabra de Dios dice, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus del mal. El espíritu del orgullo, el espíritu de la ira, el espíritu de la vanidad, de la lujuria, se apoderan de los hombres y de las mujeres. Y el único antídoto para esto es amor. Dios es amor, entonces es Dios el que nos da el antídoto. Pero ¿cómo podemos seguir dando amor si es que no hablamos de quién es el que provee amor? Hablamos de las cosas buenas, pero no hablamos de quién las manda a hacer y quién las hizo para que nosotros las disfrutemos. Usted podrá decirle a alguien cómo actuar, pero lo hará simplemente porque usted se lo dijo, y cuando ya no quiera respetarlo a usted, entonces hará a su libre albedrío hacia el mal. Y eso es lo que sucede con algunas congregaciones, donde se fijan solamente en ese hombre que está en el púlpito, al cual le llaman cura, pastor, predicador o como usted quiera nombrarle. Y cuando este hombre falla porque es un ser humano, usted también dice, no hay esperanza. Porque siguió al hombre y no siguió al quien estaba con el hombre. Usted escuchaba las enseñanzas del Señor, pero no escuchaba al Señor de las enseñanzas. Recientemente salía que un joven de 38 años que se hizo parte de una congregación, ayudaba a sus fieles, ayudaba en su comunidad, era una persona espiritual que iba y pues ayudaba espiritualmente a su comunidad. Terminó suicidándose. No sé qué habrá pasado con esa comunidad después que se enteraron, pero ese hombre era feliz, ese hombre estaba contento, hablaba de Dios, nos daba las enseñanzas. ¿Cuánta gente puede caer en esa confusión? Y claro, el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. No era él el que hablaba, era el Espíritu. Por eso hay que escuchar al Señor de las enseñanzas.